Hermano, hermana, Dios me los bendiga grandemente. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a ver lo que hoy Dios tiene para nosotros. Quiero que me acompañes al libro de Jeremías, en el capítulo 18. Amén. Vamos allá rápidamente. Voy a leer del 3 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Hermano, es importante que podamos entender que Dios, hermano, quiere moldearnos, pero no conforme a como tú quieras, sino conforme a su plan y su propósito perfecto. Amén. Muchos hermanos, muchas personas viven en sus propios juicios, eso ya lo sabemos. Muchas personas están incómodas con la situación que están viviendo, no les es agradable lo que están pasando en estos momentos. Muchos quieren que las cosas siempre marchen bien, siempre quieren estar en bendición, amén, en la abundancia, siempre quieren estar. Muchos quieren que Dios actúe inmediatamente. ¿Cuántas veces hemos visto que Dios tiene un trato especial con alguien y muchas veces no nos gusta o nos incomoda y queremos que Dios cambie las cosas en el momento en el que nosotros estamos pidiendo las cosas? Pero toma en cuenta que nosotros solamente somos barro en manos del alfarero, amén. Muchos hermanos no quieren sufrir, no quieren padecer, quieren siempre estar en salud, siempre quieren estar en abundancia y en prosperidad, amén. Y muchos hermanos llegan a morir inconformes por la vida que llevaron. Pero hermano, la vida, con felicidad y con tristeza, con abundancia y con escasez, la vida es un regalo, la vida es una dádiva que viene de parte de Dios, amén. Y esto te lo digo de parte de Dios, que tengas la humildad, la sencillez y la mansedumbre de reconocer que estamos en manos del alfarero. El alfarero, hermano, tiene el poder sobre el barro, sobre la arcilla. Por lo tanto, puede hacer con el barro lo que Él quiera. De la misma manera, Dios puede darnos la forma que Él quiera. Aunque nosotros, hermanos, resistamos a su mano, aunque nosotros estemos inconformes con la situación que estamos pasando, que no estemos cómodos, Dios nos está moldeando. No a nuestra forma, sino a la forma de Él, amén. Él nos moldea hasta lograr su propósito. Escucha esto porque te va a bendecir. Lo que estás pasando en este momento, la situación adversa o tu problema complicado, difícil, Dios te está moldeando para lograr su propósito. Debemos entender, hermano, que el alfarero trabaja el barro con paciencia. Dios, hermano, trabaja con nosotros con mucha paciencia. Él sabe que la madurez espiritual, hermano, no se da de un día para otro. Cada prueba, cada dificultad, prueba tras prueba, vamos, hermano, siendo moldeados por Dios. Amén. Y bueno, una de las cosas que Dios moldea en nosotros es nuestro carácter.
Como creyentes, hermano, a veces nos desviamos y no queremos lo que Dios nos manda. A veces nos incomoda el trato de Dios con cada uno de nosotros o con alguien cercano a nosotros. Así como el barro solo se puede moldear cuando está en el centro de la rueda, porque si tú pones el barro, si tú no lo pones centrado, va a agarrar una forma no deseada. Tiene que estar perfectamente centrado sobre la rueda del torno para poderle darle forma al barro. El cristiano debe aprender a vivir bajo la voluntad. No te puedes hacer a un lado. Debes aprender a vivir bajo la voluntad de Dios para que puedas ser formado, para que tu crecimiento espiritual pueda lograrse como Dios quiere. Hermanos, dejémonos moldear por el alfarero. Dejémonos, hermano, moldear por el Señor. Acepta su voluntad y deja de quejarte. Escucha bien esto, hermano, porque el día de mañana Dios nos llama a cuentas y hasta el día de hoy mucha gente vive queja tras queja de lo que le pasa. Pero no se da cuenta, no ve más allá, no ve lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Por qué? Porque estamos en manos del alfarero. Él nos va a dar la forma correcta, la forma perfecta como Él quiere. Y mucha gente muere y muere triste, fracasada, mal, porque nunca entendió el propósito de Dios para su vida. Porque Dios nos va moldeando. Así es que, hermano, deja de quejarte por tu situación y acepta la voluntad de Dios tal cual es. Él quiere lo mejor para nosotros, hermano. Aunque tu situación sea adversa, aunque estés sufriendo, ojalá podamos entender esto. Aunque estés triste y derrotado, Dios te está moldeando. Y todo está en el control de sus manos. Recuerda, estamos en las manos del alfarero. Y debe moldear, hermano, como ya lo comenté, nuestro carácter. Debe moldear, hermano, nuestra voluntad. Porque muchas veces estamos en el camino del Señor, pero queremos que se haga nuestra voluntad, no la del Señor. Aleluya. Hermano, tiene que moldear nuestros miedos. Muchas veces la gente tiene miedo de tantas cosas. Ahí Dios empieza a trabajar y a moldearnos. Nuestra falta de fe. Porque muchas veces, aunque decimos que tenemos fe, vivimos con miedo, vivimos con incertidumbre, no descansamos en las manos de Dios. Eso es falta de fe. Hermano, tiene que quitar nuestras imperfecciones. Por eso Dios va moldeando nuestra vida. Tiene que trabajar con nuestros pecados, con nuestras griterías, con nuestra ira, con pleitos, con falta de perdón, con soberbia. Y hermano, cuando Dios nos está moldeando, ¿qué crees? Duele. Y duele mucho. Pero es necesario que seamos moldeados por el Señor. Lo leímos, mira el versículo 6. Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero para que vea cómo trabaja y para que prepare el mensaje que le va a llevar a las naciones. Y en el versículo 6 le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Y hermano, cuando Dios nos está moldeando, hay dolor en nosotros.
Pero Dios quiere hacer de nosotros una pieza preciosa. Pero eso duele, pero es necesario. Es necesario, hermano. Y dos cosas necesitamos para que esto suceda: vivir en su voluntad, no en la nuestra. Ciertamente nosotros ponemos nuestras peticiones delante de Dios, pero el que decide, el que tiene la última palabra, es Dios. Es necesario, como punto número 2, dejarnos moldear por Dios, como Él quiere y como Él mande, y punto. Esto no está a discusión, hermano, porque recuerda, somos barro en manos del alfarero. Para vivir, hermano, nuestra vida cristiana dando testimonio de aquel que vive. Para que, hermano, podamos hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, no de lo que nosotros hemos hecho por nuestras fuerzas. Es lo que Dios ha hecho en nosotros. Cómo Dios nos ha cambiado. Para eso somos moldeados, para eso estamos en el torno dando vueltas y vueltas, y la mano de Dios nos moldea, y si sale mal, vuelve a desbaratar esa pieza y vuelve a hacerla, para que en nosotros haya un cambio, para decirle a los demás cómo Dios nos ha transformado. Para decirle y para que los demás se den cuenta cómo Dios nos ha santificado. Estamos en sus manos, hermano. Para que el barro, hermano, sea moldeado, necesita agua. El alfarero necesita el agua para ablandar el barro y para darle forma. Y Jeremías lo estaba viendo, porque era la enseñanza que Dios le quería dar a Jeremías. De la misma manera nosotros, hermano, necesitamos de la palabra de Dios para que seamos moldeados por Él. Para que Dios nos empiece a dar forma. Y te hablé del elemento agua, porque necesitamos de la palabra, necesitamos de Cristo. Porque en el Evangelio de Juan, no pierdas esta porción de la Escritura, que es la que estamos meditando. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, el versículo 37 y 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto nos está refiriendo que el Señor es agua, que el Señor es vida, y así como el barro necesita del agua para ser transformado, para que el alfarero le dé forma, nosotros necesitamos de Cristo como elemento agua para empezar una transformación en nosotros. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Hermano, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Necesitamos conocer su palabra. Muchos tal vez quieren que su vida cambie. Y te voy a hablar de una verdad absoluta de la palabra de Dios. Tal vez muchos quieren que su vida cambie.
Tal vez muchos quieren que haya un milagro en su vida, pero no conocen la palabra de Dios. Por eso es necesario y por eso es importante que esa Biblia que tienes ahí empolvándose, la abras y la leas. Que esa Biblia que la tienes ahí abierta en una repisa, que dejes de estarla abriendo y que la tomes, que te sientes en el sillón y que te pongas a leerla. Este tiempo en el cual hemos estado en casa, encerrados, ha sido un tiempo ideal y un tiempo perfecto para tomar nuestra Biblia y empezar a leerla, empezar a meditar en ella, conocer más a Dios. Si en este tiempo, en estos muchos meses que hemos estado encerrados, lo único que has hecho es quejarte y desesperarte, no has aprovechado el tiempo. Sin embargo, si tú has agarrado la Biblia y te has puesto a leer y a meditar la palabra, entonces vas a empezar a ser moldeado por la mano del Señor. Empezarás a conocer su voluntad y empezarás a vivir bajo su voluntad. Amén. Debemos conocer, hermanos, su palabra para empezar a caminar en su voluntad y no en la nuestra. El que vive en su propia voluntad, hermano, es porque no conoce la palabra de Dios. Y ahí es donde hay una sobre otra, y viene un problema, y luego viene otro, y luego viene otro, porque no conocemos la voluntad de Dios. Si tratamos de vivir, hermano, en nuestra voluntad, nuestra vida, hermano, se va a descomponer. Nos vamos a desviar, vamos a crecer torcidos y no vamos a poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que, hermano, se lo digo en el amor de Cristo, deje de quejarse por su situación. Usted me podrá decir, ay, es que el pastor no sabe lo que estoy viviendo. Él no entiende por lo que yo estoy pasando. Pero Dios, hermano, lo entiende. Y Él sabe el propósito que tiene en ti. Él sabe por qué está haciendo eso en tu vida. Tú solamente pon tu petición delante de Dios y déjaselo todo en sus manos. Porque como el alfarero, estamos en sus manos. Hermanos, dejemos de quejarnos por lo que estamos viviendo y dejémonos moldear por el Señor. Y mejor, hermano, seamos agradecidos por la vida que Dios nos permite, por la vida que Dios nos ha dado, por esta mañana poder ver nuevamente, poder mirar al cielo, poder compartir con nuestra familia. Eso deberíamos agradecerle. Si no, hermano, nunca vamos a salir de lo mismo. Recuerda el pueblo de Israel, por no dejarse moldear por el Señor, caminó 40 años dando vueltas y vueltas en el desierto, una tras de otra, porque querían hacer lo que ellos querían, porque no entendían lo que Dios quería hacer en ellos. Y estuvieron dando vueltas en el desierto, 40 años. Si tú no aceptas la voluntad de Dios, si no permites dejarte moldear por el Señor, siempre seguirás en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Una y otra vez reprobarás. Así que, hermano, dejémonos moldear por el Señor. Quiero leerte otro texto bíblico. En Santiago, quiero que me acompañe, Santiago capítulo 1,
Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios, para que veas que muchas veces no conocemos la voluntad de Dios y nos preguntamos por qué estamos sufriendo o por qué estamos pasando toda la cual situación. Y mira lo que dice la palabra. Santiago capítulo 1, del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Aleluya! Lo voy a volver a repetir. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en diversas pruebas, hermano? Decae nuestro ánimo, siempre estamos reclamando el por qué, lloramos y nos entristecemos, y no nos estamos dejando moldear por el Señor, porque dice la palabra que estemos en sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque es necesario, porque Dios así nos moldea. Hoy quiero compartirte, hermano, porque tal vez muchos de los hermanos de la congregación llegaron hace poco tiempo, pero nosotros, hermano, vivimos una situación muy difícil, muy complicada. Todos conocen a nuestra hija. Ella a los 6 años, ella perdió sus dientes, los dientes de leche. Y como todo proceso natural, estábamos esperando que le salieran sus dientes, los dientes de hueso. Pero pasaban los años, hermano, y ella no tenía sus dientes. Fuimos al médico y tomó una radiografía. Y para nuestra sorpresa, tenía una situación que se le llama dientes supernumerarios. Quiere decir que cuando se le cayeron sus dientes de leche, efectivamente estaban sus dientes de hueso, pero no tenían raíz. Era el puro diente. Por lo tanto, ellos no podían brotar por ellos mismos. Y arriba de esos dientes había otros dientes que esos sí tenían raíz, pero que estaban obstruyendo esos dientes que no tenían raíz para que esos dientes pudieran salir. La única solución, hermano, era una cirugía. Tú te puedes imaginar, tú dirás, ay, pues si nada más le iban a abrir la encía. No, pero a una niña de 6 años. Cuando tú, hermano, lo último que quieres es que tus hijos sufran, que tus hijos padezcan. ¿Por qué? Porque los tenemos en una burbuja. Hermano, y empezamos un tiempo, hermano, pues lo que hemos aprendido, un tiempo de ayuno y un tiempo de oración con mi esposa. Y pedíamos a Dios que Dios hiciera el milagro de que sus dientes brotaran por ellos mismos para que no le hicieran la cirugía. No queríamos que nuestra hija sufriera, ¿no? Nosotros teníamos mucha fe en que Dios iba a hacer el milagro. Pero Dios nos mostró un milagro más grande del que nosotros le estábamos pidiendo. Para esto, hermano, consultamos a varios médicos, buscamos segundas opiniones. Y todos concluían en lo mismo, era necesario hacer una cirugía. No queríamos, hermano, que nuestra hija sufriera, que pasara por todo ese proceso doloroso, porque era un proceso doloroso y a su edad. Fue muy difícil para todos nosotros. O sea, para todos nosotros, mi esposa, yo y mi hijo estaba pequeño todavía. Finalmente, hermano, al pasar el tiempo,
Dios hizo su voluntad. Y Dios trató con mi hija y a nosotros nos hizo a un lado. Dios sacó a nuestra hija de esa burbuja donde nosotros la teníamos. Y sin darnos cuenta, hermano, toda esa oración y todo ese ayuno que nosotros habíamos ofrecido a Dios sirvió para preparar el terreno y el plan que Dios tenía para nuestra hija. Nos dio fortaleza. Y Dios no cumplió la petición que nosotros teníamos delante de Él. Porque ahora entiendo que queríamos que Dios hiciera nuestra voluntad. Pero Dios tenía un plan y un trato. Dios empezaba a moldear a nuestra hija. Y tuvo que enfrentarse nuestra hija a esa situación. Pasamos, hermano, el trago amargo de la cirugía. Todo quedó en sus manos. Después de esa cirugía hubo dolor, llanto, sufrimiento. Pero hermano, el día de hoy, aquí estamos, dándole gracias a Dios. Y hoy entendemos que somos barro en manos del alfarero. Y hoy como familia le servimos a Dios. Hoy como familia vivimos en el temor de Dios, buscándole en todo tiempo y dejándonos moldear por el Señor. Espero que este mensaje y el testimonio que te acabo de contar sea de gran bendición para tu vida. Y recuerda, Dios puede cumplir cualquier petición de tu corazón. Pero cuando se trata de que Dios nos deforma, de que Dios trabaje con nosotros, eso es a nivel personal. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser moldeados por el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue pasando un domingo excelente.